Hola comunidad de YouTube, estamos en un nuevo video. Espero que el anterior les haya gustado y que empiecen a entender todo ese tema del metaverso. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante del cual tenemos que estar pendientes si nosotros invertimos en los mercados bursátiles, ya que vamos a hablar de la próxima crisis financiera, una posible recesión que podemos ver en Estados Unidos a raíz de diferentes eventos que vamos a ver a lo largo de este video, para que estés muy pendiente y sepas qué decisiones tomar ante una fuerte caída en los mercados. Recuerda que estos son estudios que hacemos, más no recomendaciones o asesorías de inversión, para que lo tengas súper presente. Entonces vamos con los 3 aspectos importantes que debemos tener en cuenta y que pueden generar la próxima crisis económica. Así que muy atentos y quédense hasta el final, porque les vamos a dar información también de valor acerca de economías en las cuales nosotros podemos también concentrarnos ante una eventual caída en los mercados de Estados Unidos. Empecemos con el primer factor, y es la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Este indicador de la curva de bonos de 2 años y de 10 años, o el de corto plazo y largo plazo, es el que predijo las últimas 8 de las 9 crisis financieras. Y resulta que, ¿por qué es importante seguir este indicador? Recuerda que los bonos son bonos de deuda que emite el gobierno y se consideran como uno de los instrumentos más seguros de los mercados, ya que brinda una rentabilidad fija. Pero ahora, ¿qué es importante? Un bono a 2 años se considera de menor riesgo, por lo tanto sus rendimientos van a ser mucho más bajos que el bono de deuda a 10 años, que me brinda un rendimiento mucho más alto. Es más probable que no me paguen, ya que en 10 años no sé qué va a pasar con Estados Unidos. Pero en el corto plazo, a 2 años, tengo mayor probabilidad de saber cómo va la economía de ese país y qué tan factible es que me lleguen a pagar ese dinero. Como puedes ver acá, tenemos la curva de bonos de los 2 años en color azul y la de 10 años de color rojo. Lo normal, como te decía, es que siempre el rendimiento sea inferior en la curva de bonos de 2 años a la de 10 años, ya que al ser de menor riesgo la de 2 años me debe brindar menor rendimiento que la de 10 años. Pero mira que tenemos eventos importantes a lo largo de la historia, como en el año 2008, en el año 2000, donde vimos fuertes caídas en los mercados a raíz de crisis económicas que se presentaron en esa época. Y lo vemos en el año 2000, donde se cruza la curva de bonos de 2 años versus la de 10 años. Lo mismo pasó en el año 2006, 2007, donde se cruzó la curva nuevamente. Lo vimos en el año 2020, cuando tuvimos esa fuerte caída en los mercados a raíz de una pandemia. Y lo estamos viendo en este momento. ¿Y qué podemos entender, o cuál es el sentimiento de los inversionistas cuando empezamos a ver que se empieza a cruzar la curva de 2 años y la de 10 años? Es decir, que la de 2 años empieza a estar igual o inclusive mayor a la de 10 años. Y es que los inversionistas están viendo un mayor riesgo en el corto plazo. Vamos a ver acá cómo, si comparamos este indicador versus el S&P 500, que es uno de los principales índices de Estados Unidos, vamos a ver cómo cuando se cruza esta curva vemos fuertes caídas en este índice bursátil, que básicamente es la economía de Estados Unidos. Vamos a ver acá en el año 2000 la crisis de las .com, y vemos que en este punto, cuando se cruza la curva, vemos una caída del S&P 500 de más de un 40%. Lo mismo pasó en el año 2006-2007, que ya estalló en el año 2008, la gran crisis de los bonos hipotecarios, donde vimos una fuerte caída del S&P 500 de un 52%. Ahora, hay algo importante. Esto no quiere decir que una vez se cruza la curva de los bonos de 2 años y de 10 años, va a ocurrir una crisis inmediatamente. No, en el corto plazo no, pero sí puede ocurrir en el largo plazo. Así que, según lo que vamos a ver en este video y lo que te estoy explicando en este momento, puede ocurrir que para el año 2020 podamos ver una fuerte caída en los mercados bursátiles a raíz de una nueva recesión económica. Ese es uno de los primeros indicadores y factores que nos pueden dar luz acerca de que puede ocurrir este evento en el año 2023, ya que cuando se cruza la curva del bono de corto y largo plazo, se espera que de 16 a 18 meses pueda ocurrir esa fuerte caída en los mercados. En este momento, iniciando el mes de abril, vimos cómo se invirtió la curva de bonos de 2 años y la de 10 años. En este momento están separadas, en el momento que estamos grabando este video. Entonces, este es el primer factor que debemos tener en cuenta sobre la posible crisis que podemos ver en el largo plazo.
Vamos con el segundo factor que nos indicaría el por qué podríamos esperar una crisis financiera en el año 2023. Y es algo de lo que hemos estado hablando a lo largo de este año 2022 y son los niveles tan altos de inflación que tenemos a nivel global. No solamente en nuestro país, Colombia, donde tenemos una inflación de más del 8%, sino en otros países como Estados Unidos y Europa, donde presentan niveles de inflación que no se veían en más de 40 años. Estados Unidos hoy tiene una inflación de más del 7% y Europa tiene una inflación de más del 5%. Para que veas la gravedad de esto, Estados Unidos en su nivel normal de inflación debería estar en un 2%. A eso es lo que le apunta este año la Reserva Federal con las medidas que está tomando con la subida de tasas de interés. Recuerda que cuando un país tiene unos niveles de inflación demasiado altos, lo que hacen los bancos centrales es subir las tasas de interés. Ahorita ya a nivel global varios países están tomando esa medida. Estados Unidos ya lo hizo, Europa también, Colombia también ya lo está haciendo y otros países en general para controlar la inflación. Sin embargo, bueno, esto sigue en aumento, vemos como diferentes materias primas están llegando a precios históricos, vemos cómo el barril de petróleo superó nuevamente el valor de $100 por barril. Adicional, aquí ya veníamos con unos niveles altos de inflación, luego las políticas monetarias que se tomaron en el 2020 producto de la pandemia para inyectarle capital a la economía. Ahora sumémosle este conflicto entre Ucrania y Rusia que sin duda empeora las cosas, ya que, como le hemos comentado en varios videos, Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo y de gas natural. Por lo tanto, en todo este conflicto podríamos ver una escasez de estas dos materias primas. ¿Y qué pasa cuando hay escasez de un producto o de un servicio? Pues que sube su precio. Por eso el barril del petróleo hoy está en niveles altos que no veíamos hace más de 4 años. Entonces es importante entender todo este contexto y la inflación nos afecta a todos. Recuerden que también la inflación genera una pérdida de valor de la moneda. Vemos el caso de Venezuela, cuando no supieron controlar la inflación y hoy en día tuvieron que pasar de los bolívares a los dólares, ya que en bolívares el dinero perdió demasiado valor. Entonces es importante para una economía controlar los efectos inflacionarios. Entonces, a raíz de todo este conflicto también muchas materias primas, como te lo mencioné, están incrementando de valor. ¿Y qué pasa si incrementa el valor de estas materias primas como el petróleo? Pues que los productos que hoy en día tú y yo consumimos son mucho más costosos. Entonces, ese es otro de los factores importantes de los que nos puede llevar a una posible recesión económica si no se controlan los niveles tan altos de inflación que tenemos en este momento. El otro factor importante que nos indica por qué podríamos esperar una recesión económica es el alto endeudamiento que tenemos a nivel global. Según el Fondo Monetario, la deuda global ya llegó a un récord de 226 billones de dólares al año 2020. Esto sin duda a raíz de que varios gobiernos han gastado por encima de sus posibilidades en los últimos años, especialmente en el año 2020 con el fin de controlar todo lo que generó la pandemia y cómo afectó hasta la economía, y también en el año 2021. Nos lleva a una situación que reúne lo peor de la crisis de deuda de 2012 con la crisis inmobiliaria y la crisis financiera del 2008. Es por eso que podría tratarse de la próxima gran crisis económica a nivel global, dado que los problemas financieros de Estados Unidos impactan en el mundo por su alta actividad económica. Una situación que podría incentivarse con la guerra que inició Rusia contra Ucrania, con amenazas de atacar a cualquier otro país que se ponga en su contra. Algo importante de esto que les acabo de mencionar es que el gobierno de Estados Unidos este año solicitó al Congreso de ese país un plazo para pagar sus deudas, ya que para la fecha a principio de año que tenía estipulado hacer su pago, no tenía el dinero para poder hacerlo, así que pidió un plazo mayor para pagar sus deudas. Recuerden que es preocupante si un país no puede pagar sus deudas, entonces es algo importante, lo cual también tenemos que tener presente. Ahora, Harry Dent también está prediciendo una posible crisis entre el año 2022 y 2023. Realmente no creo que pueda ocurrir en el año 2022, pero para 2023, teniendo en cuenta lo que explicamos de la curva de bonos invertida, podríamos esperar que ocurra para este año. Este economista estadounidense también predijo algunas de las crisis de los últimos tiempos: el desplome en la bolsa de Japón a finales de los años 90, la burbuja.com y la del año 2008. No obstante, también ha tenido algunos desaciertos. Para esta ocasión, este economista ha predicho que entre 2022 y 2023 podría llegarse a desplomar hasta un 40% el mercado de Estados Unidos.
Él toma en cuenta 3 parámetros para hacer sus predicciones. Lo primero, olas de gasto. El principal propulsor de la economía es el consumo de los hogares. Ante un detrimento de esta dinámica de consumo, la crisis será el principal resultado. Segundo, intervención de los bancos centrales ante eventuales signos de desaceleración económica, que a su vez afecta a la bolsa de manera positiva pero artificial. Esto sucede debido a la mayor impresión de dinero y a las bajas de tipos de interés que ocurrió en el año 2020, producto de la pandemia, los cuales no pueden ser limitados y podrían quedarse cortos para rescatar el débil comportamiento de las bolsas. Y por último, empresas zombies, las cuales no podrían sobrevivir de no ser por las ayudas que da el gobierno en épocas de desaceleración económica. Y bueno, espero que este video haya sido de mucha información para ti. Te recomiendo que sigas estudiando estos 3 aspectos que te informamos el día de hoy y los que podrían llegar a generar una próxima recesión económica para que sepas qué decisiones tomar ante una fuerte caída en los mercados. Como te lo prometí, puedes enfocarte en otros sectores o en otras economías que en medio de una crisis pueden llegar también a tener un crecimiento. Recuerda que hay activos refugio como commodities, como acciones o también como economías en las cuales podemos invertir. ¿Cuál es una de las que yo he estado revisando? Las economías emergentes. Sin dudas, si en Estados Unidos está tan crítica la cosa, pues empecemos a migrar a otras economías donde ese impacto no va a ser tan brusco y podemos encontrar oportunidades de inversión como la economía de Brasil o las economías de Latinoamérica. Entonces, te recomiendo que puedas buscar oportunidades de inversión en este tipo de economías en medio de una posible crisis económica y una fuerte caída en los mercados. Ahora, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video, activar la campanita para que no te pierdas nuestros nuevos episodios y a las 10 primeras personas que nos dejen su comentario en este video van a tener una sesión de cortesía con uno de nuestros mentores.